Hola, Dios te bendiga. Hoy martes vamos a compartir lo que nos habla el tiempo con Dios en el día de hoy, en el libro de Romanos, en el capítulo número 11, desde el versículo 11 al 24. Y tiene como título Humildad ante la misericordia de Dios. Y dice así: pero yo pregunto, ¿será que los israelitas al tropezar cayeron definitivamente? De ninguna manera. Al contrario, debido a su transgresión, vino la salvación a los gentiles a fin de provocarlos a celos. Y si su transgresión ha servido para enriquecer al mundo y su caída a los gentiles, ¿cuánto más lo será su plena restauración? Hablo a vosotros gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pudiera provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si alguno de las ramas fuere desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, recuerda que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Tal vez dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Así que no te jactes, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás eliminado. Y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Y nos está hablando aquí desde el capítulo número 9, Pablo nos está hablando del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, el pueblo que fue elegido por Dios para que sean los representantes aquí en la tierra. Y nos viene contando allí desde el versículo número 9 que este pueblo le rechazó. Este pueblo no lo aceptó, por el contrario, el pueblo de Israel fue el que lo entregó. Pero aquí está hablando que a causa en el versículo número 11 nos está hablando que a causa de que este pueblo, el pueblo de Israel, los judíos rechazaron a su Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. Por ese rechazo de ellos es que hoy tú y yo, aquellos que no somos judíos, por lo tanto gentiles, como lo llama en la palabra de Dios, fuimos injertados dentro del pueblo de Dios, fuimos adoptados dentro del pueblo de Dios. Y aquí Pablo está hablando y está asegurando que el pueblo de Israel va a ser restaurado y que el día que el pueblo de Israel sea restaurado va a ser algo hermoso, va a ser algo precioso, porque el pueblo de Israel está esperando su Mesías. Él está esperando que venga en su caballo blanco a salvarnos, porque va a haber un tiempo en donde todas las naciones van a querer pelear, hacer guerra con el pueblo de Israel, y allí es donde verán a su Mesías que va a venir a salvarlo, a rescatarlo, a libertarlo. Pero cuando suceda esto, allí nuestro Señor Jesucristo
le mostrará sus manos y allí ellos podrán ver sus manos con los huecos y ellos entenderán que aquel que habían rechazado, que es nuestro Señor Jesucristo, era realmente el Mesías. Y ese pueblo le adorará, le glorificará y será restaurado, porque así lo estableció Dios y así lo dijo a lo largo de todo el Antiguo Testamento, que Israel sería restaurada. Y si a través del rechazo del pueblo de Israel, del Mesías, hoy tú y yo podemos entrar y ser parte de la familia de Dios, nos queda, a nosotros lo único que nos queda es orar por la paz de Israel, es orar por el pueblo de Israel. Hoy en día se rechaza mucho a los judíos, hoy en día se habla mal de ellos, pero son el pueblo de Dios, son el pueblo de Dios, y a causa de que ellos rechazaron al Mesías es que nosotros pudimos alcanzar salvación. Gracias a ellos. Y aquí está diciendo que nosotros, que no quiere decir que porque nosotros le hayamos aceptado o sí hayamos reconocido el señorío de Dios, que vino hecho hombre aquí en la tierra, como nuestro Señor Jesucristo, que murió por todos nosotros, no quiere decir que nosotros nos tengamos que agrandar y decir somos elegidos, o por ahí como se nos ha enseñado que el pueblo de Dios fue rechazado por Dios y nosotros pasamos a ocupar ese lugar. De ninguna manera, como dice Pablo. Israel es el pueblo de Dios. Los judíos son el pueblo de Dios. Y el Señor está diciéndonos, Pablo nos está diciendo aquí en esta carta, que no nos jactemos, que no se trata de nosotros, que en nosotros no hay ningún atractivo. No hay ningún atractivo, no se trata de jactarnos, porque si no nos convertiríamos en el pueblo de Israel. Creeríamos que por ser elegidos o por ser salvados tenemos algo especial. En realidad en nosotros no hay nada especial. El especial es nuestro Dios y su fidelidad que sigue vigente para el pueblo de Israel, su pueblo, el pueblo elegido de Dios, y nosotros fuimos injertados dentro de ese pueblo. Qué hermosa noticia que nos lleva a creer que Dios cumplirá fielmente su palabra. Él no ha desechado a su pueblo Israel, tampoco te ha desechado a ti, tampoco me ha desechado a mí, tampoco desecha a nadie que vaya ante su presencia, nadie que vaya ante su presencia y le reconozca como Señor y Salvador de sus vidas. Te animo a que prediques en todo tiempo y en todo lugar, porque va a llegar el tiempo en donde el Señor vendrá a buscarnos, vendrá a reinar y va a hacerlo con aquellos que realmente le han creído. Vuelvo a repetir, no creamos que es porque nosotros tengamos algo especial. Aquí el único especial es nuestro Rey y nuestro Dios, que Él es fiel, no nos desecha y Él cumple su palabra por siempre y para siempre. Dice una carta a Dios aquí del tiempo con Dios: Señor Jesús, entiendo que no soy más que una rama de olivo silvestre. ¿Por qué? Porque está hablando que nosotros no somos originalmente del pueblo de Israel, pero sí fuimos injertados. Fuimos injertados. Injerto en Cristo por misericordia. Reconozco que más de una vez he caído en la soberbia y al compararme con otros, llegué a creer, que yo merecía la salvación más que ellos. Ayúdame a buscar mayor santidad en mi vida por la gratitud de la vida eterna que me has regalado. Que el Señor saque todo orgullo de nuestras vidas y que sepamos que no se trata de nosotros, sino se trata de Él y su fidelidad. Que Dios te bendiga.